Hace muchos años yo, como unas 2 semanas antes de que partiera mi abuelita al reino celestial, yo empecé a padecer de neuralgias muy fuertes y estas neuralgias me ocasionaban dolor en el nervio trigémino y luego a todos los dientes. Eran muy fuertes. Y yo empecé a ir al dentista para que me arreglara porque según yo tenía problemas dentales. Y el doctor me decía, no, no, mira, aquí hasta tiene muelas, me decía que no han sido tocadas. Ábralas, ábralas, porque ahí hay algo, le decía yo. Y era una cosa horrible. Y así se fue poniendo peor y peor y peor. Y empecé también a experimentar algo que se llama brucismo, que es como una rigidez que uno tiene en las mandíbulas, pero también empecé a experimentar esa rigidez en el cuerpo. Yo me despertaba en las noches con aquella rigidez y eso hacía que el músculo macetero que está aquí en la cara se inflamara y me apretara el nervio y me provocara todo ese dolor. Fueron unos años muy, muy dolorosos. Cuando llegué al taller, el día anterior en la noche, estábamos hablando de enfermedades emocionales y yo siempre supe que era una enfermedad emocional. Entonces, eh, tenía un dolor muy fuerte y yo compartí eso. Y hablando de enfermedades emocionales, yo estaba en ese momento teniendo un dolor muy fuerte, una neuralgia muy fuerte, ¿verdad? Y se me salieron las lágrimas porque el dolor era fuerte. Al día siguiente, cuando empezamos a hacer la dinámica de la silla vacía, yo me sentía muy como acongojada, porque yo veía que había como mucho silencio, participaron como dos y seguía el silencio y decía, pero yo no tengo a nadie a quien poner. Yo esas cosas las trabajo al día, decía yo. Ay, pero tanto silencio. Y cuando dijeron de que había que aprovechar la oportunidad, dije yo, no voy a hablar de para que los demás se animen, porque es para aprovechar el tiempo, porque aquí el tiempo es oro. Y cuando yo me paré, que les dije, ¿verdad? Que yo no tenía nada que compartir, mire, de un momento a otro, yo no sé qué fue lo que pasó ahí, pero sentí como una fuerza y que empecé a decir, como quien dice, como cambié de opinión, sí tengo a alguien a quien poner ahí, a mí misma. Y cuando empecé a hablar, yo sentí que ya no era yo la que estaba hablando, sino otra persona que me estaba diciendo todo aquel montón de cosas de cómo me tenía en total abandono. Y cuando terminó ese otro yo interior mío, yo sentí aquella fuerza, ¿verdad? Y que me hizo resentir y lloré. Ese poquito que me sentí, me abracé y lloré. Fue tan sanador. Lo que pasa es que después de eso, yo empecé a sentir mi cara relajada y empecé a sentir, dije yo, ¿será posible? Y a lo largo del día, porque anteriormente siempre sentía aquella presión y todo esto inflamado y sentía rígido todo, ¿eh? Empecé a sentirme relajada, vi que no, vi que ya estaba sana, pues. Entonces yo decía, no puede ser, ya voy a esperarme al día siguiente. Bueno, se terminó el taller de resiliencia trauma y yo dije, no es posible, sí. Dice el PAP que no es terapia, pero sana. Pero en realidad sí, fue algo, ustedes no tienen idea de lo emocionada y de lo feliz que yo me sentí, porque fui sanada. Y yo tenía mucho tiempo. Yo decía, ¿hasta cuándo, Señora? ¿Hasta cuándo voy a tener que soportar? Porque yo sabía que era ocasionada por una emoción. Sí lo sabía, pero no sabía cómo resolverlo porque no sabía dónde estaba el problema. Y no es cuando uno quiere tampoco, porque en esos procesos son procesos de transformación. Y lo que sí quiero hacer bien claro y que me tiene a mí bien emocionada es una cosa, que yo he ido, para mí, yo siempre he dicho que PAP para mí es como el punto de partida. Mi vida es antes de PAP y después de PAP. Porque PAP a mí me ha ayudado a transformar mi vida de una forma con gusto.
no como cuando uno se resigna a algo que lo hace a disgusto. Como dice, me resigno a padecer esto, bueno, ni modo, ¿verdad? O me resigno a estar en esta situación de violencia, pues ni modo. Pero ha sido un proceso que he llevado desde que empecé hasta este día, consecutivamente, y veo yo que mi transformación ha sido así, paso a paso, peldaño a peldaño, y no he acabado, ¿verdad? Pero cada vez me sorprende más el programa, es algo impactante. Me impacta porque no solamente trabaja digamos, las personas profesionales, también trabaja al más bajo nivel, hasta personas analfabetas, o sea, todo el mundo. ¿Sí? En todo el mundo hace su trabajo. Y de que funciona, funciona. Y ese poder transformador nos va transformando día a día, día a día. Y yo les voy a decir una cosa, yo estoy impactada. Y a todo el mundo que le cuento, porque también tengo mis otras compañeras de PAP que no estuvieron en el taller, y les cuento, fui sanada de la neuralgia. Y más impactante todavía, que empiezo a tomar conciencia de que yo soy responsable de mis actos, de que todo cuanto yo he hecho, soy responsable, porque aquí no hay culpables, ¿verdad? Aquí hay responsables. O sea, si alguien me ha hecho daño a mí, esa soy yo. Nadie tiene como injerencia en todo el daño que yo me he hecho más que yo misma. ¿Por qué? Porque yo soy quien ha tomado las decisiones erróneas, pero las he tomado yo. Normalmente uno tiende, yo tendía a echarle la culpa a los demás. Que porque me hiciste esto, porque yo soy así y vos me hiciste, tendía a culparme, y después de esa experiencia de la silla vacía, empecé a nombrarme y a responsabilizarme. Y ha sido un proceso gradual después de la experiencia que he ido trabajando eso y he ido viendo más allá, y me han sucedido un montón de cosas que es parte de la sanación. Digo yo, esto es algo impactante. Y agradezco infinitamente a todas esas personas por quienes este programa ha sido posible. No tienen ni idea, pero ni idea, la cantidad de personas que hemos sido sanadas a través de su metodología, pongámosle, ¿no? Por así decir. Y no solamente de su metodología, sino del tiempo, todo el tiempo de calidad que ellos han invertido para hacer bien a la humanidad. Anteriormente en un video yo decía que la humanidad completa necesita más PAP en su vida. Porque en realidad es una metodología que va transformándolo a uno gradualmente. Y uno lo va haciendo, como le digo, con gusto, con placer, con voluntad, con fuerza de voluntad. Y Dios en realidad va haciendo su trabajo también. Uno le permite a Dios ser Dios. Y uno le permite a través del método y del poder transformador tomar conciencia. Por eso decía yo ahí mismo en el taller, es un camino con conciencia, porque normalmente nosotros vivimos inconscientemente. Pasamos como la mayor parte de la vida como en la luna, o yo por lo menos he pasado más tiempo en la luna y no me quiero bajar, pero pa me jala y me aterriza. No, yo estoy definitivamente agradecida de todo corazón con todos. Otra cosa que valoraba yo era, hombre, el trabajo que ustedes están haciendo. Todo el trabajo que están haciendo, o sea, todo el trabajo atrás para que estos talleres se den. Y entonces, increíble.
que decimos que no es igual el presencial que este virtual, pero funciona virtualmente también. Lo pude experimentar. Me quedé, por eso, o sea, es un impacto en todo sentido. Es un impacto de cómo funciona, dice el programa que no es terapia, pero sana, y en realidad se cumple. Y ahora la prueba es que se cumple tanto en presencial como virtualmente, que es algo impactante. Yo estoy impactada y sigo impactada de todo ese potencial que tiene el programa y que tenemos que sacarle el jugo. Es como que tenemos que pulirlo y echarlo a brillar con toda nuestra experiencia y motivar más a la gente para que se nos una, porque hay muchas personas que lo están necesitando al 100%, así como yo lo necesité al 100% cuando llegué. Iba yo con todo un problema por resolver y encontré respuesta y sigo encontrando respuesta como terapia. Es que estoy realmente impactada porque anteriormente tuve un proceso terapeuta y una terapia, ¿verdad? Pero Pap dice que no es terapia, pero sana. Y sí funciona como tal, porque pude ver esa experiencia claramente después. Y yo más bien después quería preguntar y me daba así como un poco de pena, ¿qué fue lo que pasó? Ya, ¿qué fue lo que pasó? No sé qué pasó, pero lo que pasó nuevamente ha cambiado mi vida, porque el ya no sentir la neuralgia es algo muy liberador, además de sanador.